Igual que hicimos durante el programa anterior, vamos a hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo en el ámbito empresario, conversar un poco con los representantes gremiales de las cámaras empresarias y para ello estamos ahora en comunicación con Alfredo González. Alfredo González es el secretario gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Alfredo, buenas tardes, buenos medios días en realidad. Julián de Sousa lo saluda, ¿cómo le va? Julián, ¿Me escucha? buen mediodía. Un ¿Cómo estás? mediodía, exactamente. Bien, primera pregunta, tal vez sea un poco obvia, pero aún así ha pasado agua debajo del puente. ¿Cómo están hoy las medianas empresas? En un estado de supervivencia. Ujú. Este, Siempre aclaro, cuando tengo la oportunidad que nos dan los periodistas de todo el país, gracias a esta red de CAME que existe en todo el país, este, que esta pandemia fue en muchos casos un tiro de gracia para muchas pymes que veníamos ya, o que venían con casi 22 meses de baja en ventas a partir de marzo del 2020, ¿no es cierto?, hacia atrás, Ujú. por lo que esta pandemia, bueno, y la cuarentena que se hizo, que todo lo que son pymes, principalmente de comercio y servicio, fueron los que más larga hicieron la cuarentena, ¿no? En algunos casos hasta 120 días y en muchos casos, algunos rubros muy particulares, mucho más. Y eso realmente fue un tiro de gracia, principalmente para muchas pymes que por ahí a nivel administrativo, como pasa, porque es una empresa chica o pequeña, no tiene todo la organización administrativa Exacto. y pasó de que le agarró en esta pandemia con necesidades operativas y administrativas para poder acceder a algún tipo de beneficios, ya sea nacionales, Ujú. provinciales o municipales, que en algunos casos también colaboraron mucho, no tuvieron la posibilidad ni siquiera de recibir ese tipo de beneficios que, por supuesto, todos esos beneficios eran insuficientes por el entorno y la cuestión que estamos atravesando, que es mucho más grande, ¿no? Ujú. Pero todos, todas las distintas variedades que hubo de apoyo de distintos formatos, hacían que, y hizo, que muchas pymes salvaran también, digamos. Entonces, y la que no pudieron, lamentablemente, fueron, bueno, los números en diciembre que pasó CAME de locales cerrados, daban 90.000 locales cerrados, a eso, son nosotros calculábamos con el informe que hicimos casi 41.000 pymes que habían cerrado. Eso correspondía a lo más trágico de todo, ¿no? Las 185.000 personas que quedaron sin dignidad, digamos, que es su Ujú. trabajo, digamos, el trabajo es la dignidad de la persona y eso afecta muchísimo, ¿no? Porque realmente al no tener los negocios cerrados se le complicó muchísimo poder mantenerse, algunos hasta con el mismo, teniendo el mismo ATP o Ujú. algún otro beneficio, la parte que le tocaba no llegaban y bueno, y no tenían ningún tipo de ingreso y solamente egreso eh, con, con ningún tipo de certeza de qué momento podían llegar a abrir y en el caso de cuando uno abría también qué tipo de movimiento había, digamos, ¿no? Que es lo que pasó cuando en el momento que la mayoría de las provincias pudieron abrirle comercio y servicio, yo creo que los gobernadores, los intendentes fueron entendiendo que el comercio y servicio éramos un aliado en esta concientización de la gente, porque la gente común es que todavía hoy en día en gran parte del país no entiende que estamos en una pandemia, ¿no? Ujú. Que es que siguen con una vida normal o quieren seguir con una vida normal y es donde se generan los mayores contagios. Sí. No es en el comercio siempre estuvo muy firme con el protocolo para entrar al negocio, con la sanitización de la mano, de los Ujú. pies, con el tapabocas sí o sí, y eso ayudó mucho a concientizar a la gente de que tiene que andar con el barbijo. Sí, Este, Alfredo, le consulto lo siguiente, de un tiempo a esta parte que se ha flexibilizado un poco la cuarentena, ¿ustedes han notado alguna mejora en términos de ingresos y movimiento del mercado interno en lo que tiene que ver con las medianas empresas? ¿O todavía lo ven como muy pequeño eso? es todavía pequeño por distintas razones. Este, Toda la inyección de dinero que se hizo del gobierno nacional
sirvió para poder mantener los negocios que pudieran haberse abierto en algún punto para el consumo interno, pero por supuesto se necesita otro tipo de consumo que haga girar la rueda, ¿no? Principalmente del sector de la clase media argentina, que es donde más se mueve, porque eso hace girar una rueda que no solamente a nivel formal, sino también informal, digamos. Informal hablo de las changas, ¿no? Claro. De las changas, principalmente en las ciudades, se da mucho esto de la changa, además, que hace mover dentro de los pueblos toda la economía también, y ayuda muchísimo a la parte formal. Eso funcionó durante que estuvo el IFE, también se vio bastante. Ahora que no hay el IFE se sintió mucho en enero. La baja en ventas sigue, lamentablemente sigue porque también el consumo está contraído. Tengamos en cuenta que tenemos una inflación que todavía no se puede controlar, y eso quita poder adquisitivo a la gente, a nuestros trabajadores, y hace que, por supuesto, el consumo se restrinja más. El otro también es que muchas empresas han quedado sin stock, en el caso de la construcción y otros rubros, y poder la rueda girar nuevamente cuesta mucho porque, bueno, las empresas, no todas las industrias tienen el equipo entero trabajando. Además de eso, la otra parte macroeconómica que nos pega mucho, todos esos sobresaltos que tuvimos con el dólar Claro. anteriores, hizo a que se contraigan mucho porque las grandes empresas también se contrajeron y no entregaban mercadería, no te entregaban la mitad de precio, y por supuesto no son las pymes las que forman los precios, ¿no? Claro, hubo mucha gente que bueno, es un clásico de la Argentina, ¿no? Que se ha estoqueado a esperar especular con esa mercadería, y en el medio una cosa son las grandes empresas y otra cosa es la mediana empresa que está Sí. debajo necesitando esos insumos. Son dos realidades distintas, son dos realidades distintas y necesidades distintas. Bien. También porque es claro, digamos, por ejemplo, esta doble indemnización que hay para el no despido y demás, eso afecta a una empresa pyme, pero a las grandes empresas no le afecta, es un número más nada más. ¿Y la afecta en qué sentido? Te explico para que se entienda bien. Hay empresas, el formato de la empresa pyme argentina en todos lados, en nuestra región, aquí en el NEA, allí en el centro del país también, normalmente un formato cuasi familiar, mayormente familiar, ¿no? Que ronda entre 5, 10 y 20 empleados. Ese es el formato de donde más empresa argentina hay, digamos, ¿no? Después ya empieza un poquito más la mediana, pero el formato más grande es ese formato. Ese formato, por ejemplo, una empresa de 20 empleados, 15 empleados, dentro de la contracción que tiene que hacer para poder sobrevivir, supongamos que necesite solamente 10 empleados porque no tiene toda la venta suficiente o no tiene toda la producción suficiente en este momento. No tienen la oportunidad en este momento, de hacerse como, por ejemplo, en el sector de la industria de la construcción, que tienen un formato distinto de poder, no hay obra, listo, no, tiene una libreta tiene un formato distinto, tiene una libreta de despido que, bueno, hasta que haya otra obra, el empleado o puede ir a otra obra tranquilamente. En el comercio y servicio no tenemos esa facilidad, Claro. por lo que lo tomamos eternamente a la persona. ¿Qué pasa? Entonces esa empresa, mucha pasó ahora, que al no poder contraer un poco su equipo de trabajo, directamente cierra o se va a concurso de acreedores. Entonces, en lugar de cerrar 10 puestos de trabajo, perdemos 15. Esa es la realidad también. Por eso nosotros pedimos al gobierno nacional que se tenga en cuenta la micro y pequeña empresa, pero bueno, con ese decreto. Todavía no hemos tenido buena respuesta, tampoco hemos tenido buena respuesta con el ATP, que ha cortado y pasó a tener en otro formato, que es, ya te digo bien, el formato que no es ATP y que cuesta muchísimo, digamos, a una empresa chica llegar a tener ese beneficio, el repro. ¿Está? Claro. Pero bueno, son situaciones que uno está en la mesa y puede transferirle y pasarle al gobierno. Entendemos también la situación del gobierno de la falta de caja, digamos, no es que desconocemos, no es que una cuestión de que quiera o no quiera, también tiene que dibujar muchos números, ¿no? Sí, pero hay que cuidar las pymes para cuidar el empleo. Le hago una pregunta, me quedan solamente 2 minutitos. ¿Cómo ve la posibilidad que se ha planteado de un acuerdo de precios y salarios? Por lo menos lo ha planteado así el gobierno nacional como una estrategia para bajar la inflación. Siempre que el equipo ejecutivo funcione, es bueno y puede llegar a funcionar.
tengamos en cuenta también, digamos, uno puede tener toda la buena voluntad, pero si miramos hacia atrás, ningún control de precios funcionó. No. Eso también, eso también tenemos que ser realistas, digamos, no nos mintamos porque no tiene sentido. Ahora, hay que ver cómo encara este nuevo desafío del gobierno, digamos, y ojalá, por supuesto, que del sector empresario PYME van a tener el acompañamiento porque sirve muchísimo, porque necesitamos poder controlar la inflación. Es fundamental poder controlar la inflación. Pero hay que ver en qué formato. Ahora, si repetimos la misma receta de los gobiernos anteriores, y es muy difícil, porque no creo que seguramente si el clásico dicho, si hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, digamos, ¿no? Bárbaro. Hay que ver en qué formato se arma esta nueva. Nosotros, por supuesto, que vamos a acompañar porque nos interesa muchísimo. Desde CAME representa a todo el sector real de la economía PYME argentina, que es el 70% de la mano de obra argentina. Por supuesto que estamos muy entusiasmados de poder participar y poder también aportar ideas, como siempre lo hacemos. Nosotros ponemos, por ejemplo, todos estos números que ponemos, que son reales, pero no para estar del lado del frente de ningún gobierno, del anterior, de ninguno, sino simplemente mostrando la realidad en territorio, cómo está la situación y buscando una alternativa para poder salir, porque es el objetivo, digamos. Sin duda. Alfredo, ojalá todo esto mejore pronto, ojalá las pequeñas y medianas empresas puedan volver a su actividad normalmente, puedan seguir generando puestos de trabajo, alimentando el consumo. Le mandamos un gran abrazo y gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes por permitirnos trasladar todas estas gestiones gremiales empresarias que se dan en todo el país a través de CAME. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Alfredo González, secretario gremial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, 13 horas, 1 minuto.